Cabildo de la Catedral, excelentísimas autoridades, Hermandad de Nuestra Señora del Alcázar y queridos hermanos todos de nuestro Señor Jesucristo. Ya son muchos los años que venís ofreciendo el homenaje de vuestro culto y devoción a la Santísima Virgen del Alcázar. Y con vosotros, supervivientes de los días del asedio y familiares de los mismos y de los que murieron, otras muchas personas que participan de vuestros sentimientos en la plegaria, en el recuerdo y en la esperanza. Primero, en la plegaria. Rezar, sí, rezar. Invocar a Dios, pidiendo su misericordia y protección, y poniendo por intercesora a la Santísima Virgen María. La actitud orante es fundamental e insustituible en toda vida humana que quiera conservar su dimensión religiosa. Orad para que no caigáis en tentación, dijo el Señor a sus discípulos en el huerto de los olivos. Y en la otra ocasión, cuando ellos le pidieron que les enseñase a orar: cuando oréis, hacedlo así: Padre nuestro que estás en los cielos. La fórmula de oración más alta y sublime con que una criatura humana puede ponerse en comunicación con Dios, empezando por llamarle Padre, Padre de todos. El que ora cultiva su vida interior, practica la humildad, reconoce el poder de Dios, recobra la paz y la serenidad perdidas, da a su vida profundidad y consistencia, se eleva sobre las miserias y aflicciones de este mundo. Ningún hombre debería dejar de orar. El que no ora se encierra en el círculo infernal de su soledad, apaga la luz interior de su alma, se torna esclavo de los demás, buscando en ellos soluciones que no podrán darle nunca. Os lo aseguro, hermanos, un poco más de oración en cada uno de los hombres y mujeres creyentes, y enseguida se advertiría un aumento de cordialidad y de paz en las relaciones humanas. Aquellos a quienes recordamos oraron en los días en que sufrieron la angustiosa tragedia, y oraban por ellos sus familiares y amigos, y tantos otros a quienes llegó la noticia de su sufrimiento y su dolor. Sigamos orando siempre, y por intercesión de la Santísima Virgen María. Orar así es evangélico, es conforme a la tradición de la Iglesia. Nos lo recomienda sin cesar su magisterio, nos lo confirma el ejemplo de los santos. Hay que orar por las necesidades nuestras y las de los demás, por la Iglesia, por España y por el mundo, por todos. No dejéis la oración únicamente para cuando venís al templo, porque muchas veces la distracción y la rutina impiden una oración auténtica. Buscad ratos de soledad para orar vosotros. Rezad en familia, rezad el rosario juntos, leed el Evangelio en casa y comentadlo los padres con los hijos.
un mundo que no ora. Cuando ha venido Jesucristo para ofrecerse como mediador por nuestros pecados, es un mundo de locos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que tratan de levantarla. Segundo, en el recuerdo. También nos une, es un recuerdo humano que se sublima en la motivación puramente religiosa que hizo nacer esta hermandad canónicamente constituida hace ya tantos años. Recordáis a los que murieron, recordáis vuestro dolor y vuestros sufrimientos de antaño, y porque sois cristianos, recordáis también a los que sufrieron y murieron defendiendo otras posiciones. Eran españoles, hermanos, hijos de una misma patria. Al recordar con piedad a unos y a otros, recordamos a España, dividida entonces hasta la muerte violenta de sus hijos en los campos de batalla. La recordamos para que nunca más vuelva a suceder lo que entonces sucedió, para que la paz y el respeto guíen siempre nuestras aspiraciones y propósitos, para que en nuestras ciudades y en nuestros campos podamos saludarnos siempre con palabras que mueven a la colaboración de unos y otros, si no es posible hacerlo con el abrazo bueno de la fraternidad compartida. Ese alcázar invicto o esta catedral grandiosa son glorias de Toledo. Pero sin dejar de estimar lo que significan estos monumentos en su historia antigua y cercana, hemos de velar ante todo por los hogares sencillos, donde las familias tengan pan para sus hijos y vean con alegría el porvenir. Por los templos humildes y pequeños, multiplicados por 1000, que abran todos los días sus puertas y sepan atraer a quienes buscan a Dios. Por la conversación de la amistad y del amor entre unos y otros, por la honradez en las relaciones, por el trabajo asegurado, el salario justo, la productividad y no la huelga, el empeño cotidiano de cumplir todos con nuestros deberes, sin desconocernos ni odiarnos, dialogando sin cesar con buena voluntad para superar los conflictos que pueden surgir un día u otro. Solo se recoge lo que se siembra. La tarea humilde del sembrador que deja caer la semilla buena a su tiempo es lo único que permite recoger abundantes cosechas más tarde. Tercero, en la esperanza. Participamos todos en la esperanza. Y por eso estamos aquí también. Por eso rezamos. Por eso existe esta hermandad religiosa de Nuestra Señora del Alcázar. No es ahogando los recuerdos como se suprimen los conflictos, tampoco manteniéndolos vivos con una dinámica excluyente. Los hechos son como son, y están ahí, en el pasado, o aparecen cada día en el presente, para perpetua lección en el futuro. Lo que hace falta es buena voluntad para recoger sus lecciones y hacerlas fecundas. Para ello es muy necesaria la cultura como educación para la convivencia,
e instrumento eficaz para la relativización de las ideologías. Pero no basta. Hay muchos pueblos y naciones que se distinguen por su alto nivel cultural y, sin embargo, sus moradores están influidos por los odios, los revanchismos, las obediencias internacionales, las dictaduras de las centrales sindicales, los egoísmos de un liberalismo económico nacional o multinacional, etcétera, etcétera. En tales ambientes, a pesar de la cultura, los hombres aguantan solo mientras sus exigencias son satisfechas. Los pactos son puramente externos y con frecuencia se aspira a mantener los propios privilegios con olvido de la justicia. Hay cultura, sí, y como consecuencia respeto mutuo entre los grupos, pero solo hasta cierto punto, si no queremos engañarnos. Todo es precario y pobre, sostenido sobre bases muy frágiles y expuesto a que en las próximas evoluciones que ha de sufrir la humanidad se derrumbe estrepitosamente. Son como gigantes con pies de barro. Hay coexistencia interna y a veces solidaridad frente a terceros, pero no hay convivencia fundada en el amor. Aquí, con su llamada incesante y tantas veces desoída, con su estímulo para la acción abnegada, con su capacidad para transformar las realidades desordenadas de la vida temporal, con su trascendencia salvadora y con su apelación a la interioridad que hay que purificar siempre para ser justos con Dios y con los hombres, y no meramente viajeros de ocasión en un mismo tren que no sabemos a dónde nos lleva. Tengamos esperanzas, pero sin caer en optimismos necios. Yo veo en las piedras del Alcázar, con esta imagen de la Virgen María, más que símbolos, exigencias de paz y de justicia en nuestras relaciones. Y para ello hace falta que todos nos preguntemos cómo cumplimos nuestros deberes en relación con los demás. Me parece que es muy mal camino quebrantar el orden moral, tal como viene sucediendo. Vaciar al pueblo de su sentido religioso cristiano. Manipularle con reclamaciones utópicas, con promesas imposibles. Fomentar en él un absurdo materialismo que termina por provocar el egoísmo más feroz. Dejarle sucumbir en las garras del ateísmo marxista o liberal. Es particularmente necesario tenerlo presente en el momento político que estamos viviendo en España. Si se habla de libertad, dice el gran teólogo y humanista Romano Guardini, se piensa por lo regular en su forma política y precisamente en nuestra situación histórica en su forma democrática. Pero ¿qué es en esencia la democracia? La auténtica, no la de la propaganda. Y responde este gran pensador de prestigio universal. Es la más exigente y por lo mismo la más amenazada de todas las formas de ordenación política. Esto es la que surge constantemente del libre juego
de fuerzas de las personas dotadas de análogos derechos. La tarea de unificarla es impresionantemente grandiosa, porque no hay muchos que echen de ver claramente su esencia. La democracia no es una situación en que puedan ponerse en juego cualquier opinión y considerarse cualquier interés como motivo de Estado. Significa ante todo y sobre todo que el individuo se sepa responsable del destino del Estado, que sepa que no puede quedar, que no puede ceder esa responsabilidad, sino que ha de ejercerla constantemente. Más aún, que la ejerza constantemente, quiera o no quiera, por el modo como se relaciona con el bien o con el mal. Aquí está la clave ética que debe inspirar toda auténtica democracia. Ejercer esa responsabilidad por el modo como se relaciona con el bien o con el mal. Dicho de otro modo más fácil, que el Estado sea aquello que le hace ser cada individuo en cada ocasión. De ahí surge algo muy grave, pues el individuo sabe, o al menos debería saberlo, qué es lo que logra y a qué renuncia. De ahí surge la libertad democrática. Es aquella ordenación política que procede de la responsabilidad de los individuos. Ahora debemos proseguir precisando de los individuos que se sitúan en relación de respeto mutuo. Más, cada uno de ellos puede confiarse a los demás porque sabe que todos quieren el bien de la comunidad. Lo quieren realmente. No solo dicen que lo harían. La democracia es real en la medida en que tiene efectividad esta actitud. El bien y el mal. Parece ya ridículo hablar del bien y del mal. A tal grado de relativismo hemos llegado. Pero es necesario hacerlo buscando el fundamento objetivo de esas nociones en Dios y apelando para el comportamiento práctico a las conciencias rectamente formadas. Esta es la tarea indeclinable de la Iglesia hoy y de los cristianos que de verdad lo quieran ser. De la Iglesia se habla mucho, incluso por parte de eclesiásticos. De Dios, poco, incluso por parte de eclesiásticos. Cuando la idea de Dios se oscurece o se borra en nuestras vidas, el proceso subsiguiente es inevitable. Se convierte a Cristo en un mero hombre. Se deja de creer en los sacramentos, en el pecado y en la gracia. Se desintegran los dogmas de la fe y a continuación se destruyen las normas morales. Se deshace después la familia y la sociedad queda envuelta en un agnosticismo con ribetes puramente éticos que a nada comprometen. Y se pierde por fin el sentido cristiano de un pueblo o de una Europa cuya mejor grandeza se debió precisamente a ese espíritu del cristianismo que creó la civilización que hemos recibido. Dios quiera que en España no demos
somos uno más de esos ejemplos de locura colectiva tan frecuentes entre nosotros. Y no pasemos de una situación de inflación religiosa como la que teníamos hace unas décadas a otra en que la religión quede relegada al ámbito de la conciencia puramente interior. Los derechos de Dios deben ser reconocidos por los pueblos, no solo por los individuos, y por sus constituciones y normas de gobierno. Así lo esperamos y así lo pedimos hoy por medio de la Santísima Virgen María en esta asamblea eucarística en que nos hemos reunido para evocar recuerdos e impulsarlos hacia el futuro con el mejor amor hacia todos y con una esperanza que no quiere ser destruida, una esperanza en que a pesar de las enormes dificultades que aparecen en el horizonte, los españoles seguiremos encontrando juntos el camino necesario para convivir, para respetarnos y ojalá que también para amarnos unos a otros.